los romanos, como juristas, han liberado a la humanidad por adelantado, distinguiendo el derecho de la legislación. Los romanos es un pueblo que se sacrificó en aras del Estado, que por cierto no era realmente el Estado, era el César, el divus, como dicen ellos, el dios. Es una cultura muy autocontradictoria, porque es una cultura de abnegación, de sacrificio, de entrega al bien común, de sobriedad, austeridad, honradez, que en parte por la esclavitud, que desde luego lo royó como las termitas roen una piedra o una madera. Pero es que no puede olvidarse que todas las obras ingenieriles romanas, en esto he estado repasando con la capacidad que yo tengo, que no, por supuesto, no tiene nada que ver con la omnisciencia, no he encontrado ni una sola obra arquitectónica o ingenieril romana que no esté hecha por un griego. No hay un solo matemático romano. Me parece que todo lo que hay de imaginación y creatividad distinta del mundo jurídico, esa sí se la atribuyo, y la preocupación por el pasado, que les ha dado una casta de historiadores quizá inigualable, el resto es Grecia. Pero ¿por qué Grecia es un dios? Por Roma. O sea, las palancas que destruyen Grecia son, la primera Esparta, pero Esparta está desde el principio respaldada por el ejemplo romano. Este horror de los espartanos, cuando Licurgo dice, ¿cómo que la moneda? Vamos a poner unos doblones de hierro. Y tú dices, no, pero si es que la moneda es para el otro. No se da usted cuenta que es el otro el que la acepta o no la acepta. Si usted pone doblones de hierro como moneda, el otro diga, pues métesele donde le quepa, pero yo no me quedo con esto. De modo que el trato que se iba a hacer no existe. Entonces, yo creo que Roma ha sido tremendamente destructiva para el ingenio humano, porque es el primer imperio consolidado donde la esclavitud se da por hecha. Y viene la voz del cristiano, que en principio sería una voz redentora, que diría todos los hombres son iguales y están obligados a respetarse y a quererse en la medida de lo posible, y en vez de entender eso entienden resignación. Resignación. Ahora eres esclavo, pero eso te va a dar las puertas del cielo. Cuanto peor estabas ahora, mejor estarás luego. Esa película ha hecho mucho daño a la condición humana. Nos ha hecho retroceder cuando podíamos haber crecido. Esas dos enormes potencias que puso en juego Roma, que es el derecho y la historia, o sea, el recuerdo y al mismo tiempo la verdadera regulación del trato colectivo. Luego, cuando resulta que Cicerón dice que el bien nacido jamás trabajará y que es vil dice Cicerón, cualquier tipo de actividad que redunda en dinero. Dice, bueno, además de vil tú eres memo, porque es que, y tú no necesitas dinero para hacer esto y lo otro, ¿qué cara le echas a este asunto? Aparte que Cicerón, por supuesto, ya detallada y privadamente fue traidor 2 veces. A César le traicionó miserablemente. Y eso la segunda vez le costó la cabeza. Cartago y Roma. Roma es una sociedad muy parecida a la espartana, no tan brutal ni tan tosca, pero muy parecida en el sentido de que es la canonización del amo. El romano no sabe vivir sin esclavos. Y los cartagineses, aunque eran desde luego mucho más salvajes que los atenienses y que las demás ciudades democráticas griegas, eran un imperio comercial, que como los griegos creaba colonias, normalmente costeras, para comerciar con los pueblos de cada lugar. Ya los griegos sembraron un imperio comercial que iba desde el Mar Negro hasta Gibraltar. Y los cartagineses, digamos que reanudaron la gestión de ese imperio fundamentalmente pacífico, basado en el intercambio de cosas. Roma, naturalmente, igual que Esparta, tenía un único y principal mercado, el de esclavos.
la compraventa de esas herramientas humanas, de esos infrahumanos, que digamos, para todo, salvo para obrar sin instrucciones del amo y para detentar propiedad. Ustedes también habrán visto muchas películas sobre Roma, ¿no? Y a lo mejor les da la sensación de que Roma fue, en la época imperial, a partir de Julio César y su sobrino Augusto, que es el momento más alto, una sociedad realmente próspera, vagamente parecida, por ejemplo, a la España de hace 50 años. Ustedes se equivocan si piensan semejante cosa. Vamos a ver. No tenemos en toda la historia de la literatura latina un solo dato que nos indique cuál era el salario de ninguna profesión civil durante los aproximadamente 7 siglos, que duran desde el ascenso de Roma hasta la desintegración del imperio. El trabajo en Roma lo verifican esclavos. Y sobre el precio del esclavo, ustedes podrían preguntarse, ¿cuánto vale un esclavo? Pues no vale poco. Apoyándonos básicamente en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, que es un texto del siglo V-VI, de la era ya cristiana, sabemos 2 o 3 cosas bien concretas y bien útiles sobre los esclavos masculinos y femeninos de la antigüedad. Primero, que el factor juventud no era el determinante. El factor principal era si sabían leer y escribir y si tenían algún tipo de oficio. Llegaba a haber una proporción de 1 a 7, es decir, el analfabeto valía 1 y 7 valía el que tuviera precisamente instrucción en usos comerciales. Por ejemplo, el que supiese llevar una contabilidad, el que supiese establecer relaciones, contar. El esclavo joven, competente y, bueno, joven y bien competente, venía a valer lo que aproximadamente valen ahora la gama alta de BMW y Mercedes. Y iban reduciéndose hasta valer pues lo que un Opel Corsa o un Citroën de las marcas pequeñas. Esta mano de obra es la que mueve prácticamente a toda la antigüedad, con la excepción que les he dicho de Atenas y un poquito de Cartago, porque Cartago era también bastante esclavista. La consecuencia de que aproximadamente una persona no esclava trabajaba y 15 esclavos trabajaban, estos son los datos de Atenas después de haber perdido la guerra con Esparta, hacía que el dinero circulase mal y con unos altísimos tipos de interés. En la Roma republicana, antes de llegar César al poder, el interés del dinero era aproximadamente un 8% mensual. Si hacen ustedes la multiplicación de 8 por 12, verán que están por encima del 90%. Con esa insuficiente circulación monetaria, Roma vivió básicamente de conquistar vecinos. Y la gran tragedia que va a acabar con ese imperio es que los vecinos, llega un momento que se acaban los vecinos ricos. La única forma el único vecino invadible, por ejemplo, son los tártaros o los de Mauritania, y bueno, no sale a cuenta porque hay que mandar al ejército, que cuesta un dineral, porque el ejército romano es profesional desde tiempos de Augusto, cuesta un dineral y no sale a cuenta, no hay botín. Esa sociedad que, digamos, en tiempos de Marco Aurelio, hacia el 130 o así,
ya tiene emperadores de una enorme dignidad personal, tecnócratas eminentes, justamente porque no puede ir peor, porque ya ha saqueado todo lo que tenía fuera y dentro y no sabe vivir del trabajo, no sabe inventar cosas útiles, cosas que los otros voluntariamente compren. Esa sociedad donde lo involuntario ha crecido tanto que prácticamente ya para tiempos de Marco Aurelio no solo es que la inmensa mayoría del cuerpo social son esclavos, sino que la inmensa mayoría de los libres son también esclavos, porque están obligados a prestaciones voluntarias de distinto tipo, que prácticamente les obligan a, bueno, ceder su casa para que venga el ejército, ceder para como alojamiento militar, ceder sus animales y sus aperos de labranza. En tiempos de Marco Aurelio, para que tengan ustedes una idea, tanto le admira el pueblo romano al particular Marco Aurelio, que algunos patricios, sabiendo que el emperador está en una de sus visitas, porque en realidad no son visitas, el pobre hombre ya tenía una gran presión de los bárbaros, eran movimientos para ir, digamos, comprobando que las provincias no se desintegrasen. Algunos de esos aristócratas romanos se suicidan admirando a Marco Aurelio, simplemente porque saben que la visita del emperador les va a llevar a una situación de absoluta ruina. Estas prestaciones involuntarias llegarán en su tiempo a hacer que Roma, sin circulación monetaria, con una balanza no ya de pagos, sino en general una economía de mera subsistencia, sea un inmenso economato. Estoy seguro también de que ustedes no lo habían pensado. Se piensa que el economato pues es lo que hubo después de la Guerra Civil en España y que eso creó el extraperlo, que Cuba es un economato en el sentido de que la gente pues recibe cosas gratuitas. Bueno, el invento del economato es un invento romano. En tiempos de Julio César, aproximadamente 500.000 de romanos recibían unas percepciones pues, que eran trigo, aceite. Cuando venía una buena casualidad, también se les regalaban hasta cremas para baños públicos, porque así de extravagantes eran los romanos. De los enemigos del comercio, condonar deudas y prohibir el interés del dinero se remonta a Roma. No es un discurso moderno. Por favor, en Roma llegó a tener, el dinero estaba tan mal manejado que llegó a ser superior al 100% al interés de los préstamos. Entonces, claro, siempre había un problema alucinante de lucidez, y al no haber liquidez de liquidez y al no haber efectivo disponible a corto plazo, pues claro, no se podía emprender prácticamente nada. Hasta que empezaron a entrar los banqueros judíos, concretamente Alejandro Lisímaco, pero ya en tiempos de Claudio, no hubo una mínima actividad bancaria en Atenas, y es lo de siempre, el señor que pide un préstamo que no puede pagar, y que la legislación romana era severa, no sé si te acuerdas de cómo era. Sí. Tenías deudas con 3 y esos 3 tenían derecho a repartir tu cuerpo en proporción a la deuda misma. Uno se quedaba con la cabeza y el tronco, otro simplemente con un brazo y el otro con las 3 extremidades restantes. Y así acabó Roma. Y ni siquiera con eso conseguían que se pagasen las deudas. Eso te expresa hasta qué punto la economía es otro mundo. En la economía no funciona, digamos, el discurso patético enfático. ¿Tienes o no tienes? Y si luego dices, no, Dios proveerá, o el Estado proveerá, es lo mismo, pero no provee. Como mucho te consigues un vale de economato, entras en el economato y está vacío.